tal a todos? Mi nombre es Anthony y a continuación voy a presentarles durante algunas semanas, tal vez algunos meses, una serie de videos que van a hablarnos acerca del trauma psicológico. Hay que diferenciarlo para empezar del trauma que se refiere a las lesiones físicas de aquel que se refiere a las lesiones psicológicas. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Alguna vez has sentido algunas sensaciones o algunas cosas que parecen adherirse a ti de forma permanente, que se pegan, que parecen no irse y que te provocan mucho miedo, mucha ansiedad o reacciones de irritabilidad y enojo que parecen no tener ningún control? Bueno, cuando hablamos de esta clase de situaciones es muy probable que estemos hablando de un trauma. Y bueno, algunas de las características que caracterizan a los traumas son las siguientes. Un trauma puede ser una situación o un evento que viviste en el pasado que te lleva a sentir emociones fuera de control. Se caracteriza también por otra clase de síntomas como la falta de sueño, la irritabilidad o la constante sensación de estar a la expectativa de que algo malo suceda o algo vaya a suceder que está fuera de tu control y es peligroso o que se percibe como peligroso de alguna manera. El trauma tiene un gran impacto sobre nuestra salud mental, sobre nuestras relaciones sociales y sobre nuestro cuerpo en general. Así que vamos a ver a profundidad qué es lo que es el trauma a modo de introducción, y poco a poco en los siguientes videos iré desarrollando más características de todo el proceso del trauma, así como algunas ideas o algunas situaciones que puedes utilizar para irte sintiendo mejor poco a poco. Desde la parte biológica, el cerebro se ve afectado de una manera muy particular, en la cual algunas estructuras se ven severamente alteradas y reaccionas fuertemente con respuestas de lucha o huida. La estructura del cerebro que medía estas situaciones es la amígdala. Todas las respuestas de lucha o huida, es decir, de enojo o miedo, se ven exacerbadas y estás en una situación en la cual te ves como al pendiente de todo aquello que te recuerde o que te lleve al trauma. Desde el aspecto psicológico, el trauma puede llevarte a tener situaciones como ansiedad o depresión, así como sensaciones de desrealización o despersonalización. Puedes buscar en mi canal para ver un poco más de estas dos condiciones. Y bueno, es muy importante reconocer que el trauma a nivel fisiológico altera los ciclos del sueño, el apetito, y a nivel psicológico altera tu estado de ánimo de una manera severa y tienes muchas ideas de peligro o de sensación de amenaza también. Desde una perspectiva social, el trauma también te aísla, te retrae de todos los demás, te hace evitar ciertas situaciones para no sentirte en peligro. El trauma per se es una situación compleja que involucra emociones, que involucra pensamientos, que involucra sensaciones físicas y que sobre todo te hace sentir completamente fuera de lugar. Respondes con mucho enojo, con mucha ansiedad ante situaciones que parecen relativamente simples, pero que de alguna manera se siguen manifestando ahí y que por alguna razón se quedan permanentemente contigo. Mismo ejemplo que di en algún video pasado. Supongamos que un hombre de guerra, que fue a una guerra, regresa a casa y bueno, hace una pequeña fiesta familiar para uno de sus hijos. Entonces truena un globo y él se ve sumamente alterado. Corre debajo de una mesa a esconderse sintiendo que una bomba estaba explotando. Aquí podemos definir algunas cosas que nos dicen o nos aclaran cómo funciona el trauma. Para empezar, él tuvo un evento que pudo haber sido sumamente traumático, sumamente intenso en su vida, que fue el haber estado en una guerra. Sin embargo, al regresar a un lugar seguro como fue su casa y tener una fiesta infantil, este peligro ya no está presente. Sin embargo, todo su estado fisiológico, todo su cuerpo y toda su mente están a la expectativa de que el peligro se presente de nuevo. Es aquí donde el trauma nos desregula y nos lleva a situaciones que ya no son tan reales, pero que nos siguen afectando. Al explotar el globo, a esto le podemos conocer como una especie de detonante, en la cual este sonido, un impacto fuerte, nos lleva de regreso a la vivencia física y psicológica del trauma. Y entonces él sale disparado abajo de una mesa, comprometiendo la fiesta de uno de sus hijos y por lo tanto también teniendo problemas como que se le observe raro o que se le observe como en una situación extraña, porque está reaccionando completamente fuera de lugar a lo que es el hecho en sí. Y es ahí donde tenemos que aprender a diferenciar entre aquello que sentimos, aquello que percibimos y lo que está sucediendo en realidad. Es decir, él ya no estaba en la guerra, sin embargo, al tronar un globo, él se proyecta o se lanza, su cerebro lo arroja de nuevo a la situación del trauma como si la estuviera viviendo en un momento presente. Y este es otro componente clave de los traumas, se viven como si estuvieran sucediendo en el momento en el que el detonante se hace presente. Es importante reconocer que el trauma es algo de mediana
situación subjetiva, es decir, hay cosas que para algunas personas pueden ser no traumáticas y para otras sí. Por ejemplo, un accidente de coche. ¿Ok? Un accidente de coche, hay muchas personas que simplemente pasan por el momento, el trago amargo, y unos días después simplemente regresan a un estado natural, pierden como esta sensación de ansiedad, esta sensación de enojo, de ira, de irritabilidad, y regresan a un estado base muchísimo más sano. Sin embargo, para otras personas no sabemos exactamente por qué esta sensación de alerta o de peligro se queda activada. La amígdala sigue reaccionando fuertemente a pesar de que la situación per se ya no está ahí, ya se fue, ya se diluyó de algún modo, pues tú sigues estando como en alerta, con miedo, con ansiedad, con falta de sueño, con falta de apetito, tratando de aislarte para evitar las situaciones en las cuales puedas revivir este evento traumático una y otra vez. Y es así como los detonantes se hacen presentes, y cualquier situación, un sonido, una imagen o un escenario que puedan parecerse, aunque en pequeña medida, a lo que se vivió durante el trauma, van a detonar todas estas sensaciones. El trauma es una situación muy compleja que afecta muchas partes de nuestra vida, desde el ámbito fisiológico, el psicológico y por supuesto también el social. Hay que tener una serie de fundamentos, como son las que te presté a continuación, para entender que el trauma es un proceso en el cual te ves fuera de ti mismo, con mucho enojo, mucha ansiedad y otra serie de síntomas. Así que es bueno buscar ayuda de algún modo o buscar tratamientos alternativos, ya sea terapia psicológica, hacer alguna especie de ejercicio en el cual te puedas regresar al cuerpo, y también por supuesto la consideración de que la búsqueda constante de información te puede ayudar a entender cómo funciona esto y cómo encontrar un alivio. Voy a hacer muchos más videos, pero espero que este sea como una introducción muy breve a lo que es el trauma, y poco a poco iremos descosiendo muchos aspectos del mismo. Muchas gracias.